En un mundo donde la lealtad se pagaba con la vida, existía un hombre llamado Elías, que creía tener el corazón más valiente de todos, pues caminaba al lado de un maestro, cuya sabiduría estaba transformando el destino de miles de personas. Elías no era un hombre de palabras suaves, era un guerrero de espíritu impetuoso que siempre estaba en la primera línea, jurando ante el fuego y las estrellas que nada ni nadie podría separarlo de su guía, incluso cuando las sombras de la envidia y el peligro acechaban en cada esquina de la ciudad del maestro. Con una mirada que parecía conocer los secretos más profundos del alma humana, le advirtió que su fuerza no vendría de su espada, sino de su humildad. Pero Elías, cegado por su propio orgullo, se sentía invencible mientras compartían la última cena en una habitación cargada de una extraña despedida. Esa misma noche, cuando el silencio del jardín fue roto por el metal de las armas y la traición de un beso, el caos se apoderó de todo y Elías vio cómo su mundo se derrumbaba mientras su maestro era llevado por la fuerza hacia un juicio injusto. Siguiendo de lejos, con el corazón latiendo con una fuerza que le quemaba el pecho, Elías se infiltró en el patio del palacio para saber qué pasaría con su amigo. Pero el frío de la madrugada comenzó a calar no solo en sus huesos, sino en su voluntad. Fue entonces cuando una simple pregunta de una joven criada encendió la mecha del desastre, y aquel hombre que se creía de piedra sintió que el miedo lo devoraba por dentro, negando conocer al maestro para salvar su propia piel. 3 veces la misma pregunta volvió a él como un eco maldito, y 3 veces su boca pronunció la mentira que sellaría su desgracia, diciendo con desesperación que no sabía quién era aquel hombre. Justo en el momento en que el canto de un ave anunció el amanecer y la mirada del maestro se cruzó con la suya a través de la distancia. En ese instante, el peso de su cobardía lo golpeó con la fuerza de un rayo, dándose cuenta de que la promesa que tanto defendía se había desvanecido en la oscuridad, dejando en su lugar a un traidor que solo pudo correr hacia las sombras para llorar con una amargura que parecía no tener fin. Los días que siguieron a la caída del maestro fueron para Elías una tortura constante donde cada rincón del mundo parecía recordarle su propio fracaso y el eco de sus palabras de negación no lo dejaban dormir ni un solo minuto. Se sentía como un náufrago en tierra firme, un hombre que lo había tenido todo y que ahora no era más que una cáscara vacía, caminando por las calles con la cabeza baja para que nadie pudiera reconocer al hombre que le dio la espalda a su mejor amigo en el momento de mayor necesidad. Intentó regresar a su antigua vida, a sus redes y a su barca en el mar, pensando que el trabajo duro y el sudor de su frente podrían borrar de su memoria la imagen del maestro siendo juzgado mientras él huía como un cobarde. Pero el mar, que antes le daba paz, ahora solo le devolvía el reflejo de un hombre roto, y cada vez que lanzaba las redes al agua, éstas regresaban vacías, como si la naturaleza misma se negara a alimentar a alguien que había traicionado la luz por miedo a la muerte. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de lástima y confusión, pero nadie podía entender el infierno interno que Elías estaba viviendo. Ese sentimiento de que el perdón era un lujo que él ya no se podía permitir, porque su error había sido demasiado grande y demasiado público. Pasó noches enteras mirando el horizonte, preguntándose si alguna vez podría volver a mirar a alguien a los ojos sin sentir que su pecado estaba escrito en su frente, convencido de que su historia ya no tenía remedio y que el resto de sus días serían un castigo, lento por haber desperdiciado la oportunidad de ser fiel. La soledad se convirtió en su única compañera y el silencio en su propia cárcel, mientras el recuerdo del amor que el maestro le había dado se transformaba en una herida abierta que le recordaba constantemente lo mucho que había perdido por un momento de debilidad humana. Pero cuando todo parecía perdido y la oscuridad de su alma se sentía definitiva, ocurrió algo que desafió toda lógica y que cambiaría la historia de Elías para el resto de la eternidad. A la orilla de un mar en calma,
Una mañana, mientras la niebla se disipaba con los primeros rayos del sol, los hombres divisaron a una figura solitaria que los esperaba junto a una fogata con el aroma de la comida recién preparada, una invitación silenciosa que les recordaba los tiempos de esperanza. Al acercarse, Elías reconoció la voz y el rostro de aquel que creía haber perdido para siempre. Y aunque su primer instinto fue esconderse de nuevo en su vergüenza, algo en la presencia del maestro lo atrajo con una fuerza irresistible que no pedía explicaciones. No hubo juicios, ni gritos, ni reclamos por lo que había pasado en aquella noche terrible. En su lugar, el maestro se sentó con él y le hizo una pregunta que atravesó todas sus defensas y llegó directamente a la raíz de su dolor. 3 veces le preguntó si realmente lo amaba, dándole la oportunidad de sanar cada una de las 3 negaciones con una declaración de amor que salía del fondo de sus entrañas con una honestidad que nunca antes había tenido. Con cada respuesta, Elías sentía que una cadena se rompía y que el peso que cargaba en sus hombros se desvanecía, siendo reemplazado por una paz que sobrepasaba cualquier entendimiento y una misión que le devolvía el propósito de su existencia. El maestro no solo lo perdonó, sino que le confió la tarea más importante de todas, diciéndole que su debilidad ahora sería su mayor fortaleza para ayudar a otros que, al igual que él, también se sintieran perdidos o fracasados. Aquel hombre que fue un traidor se levantó de la arena como un líder nuevo, alguien que ya no confiaba en sus propias fuerzas, sino en la gracia infinita de un amor que es capaz de recoger los pedazos rotos de una vida y construir algo mucho más hermoso y duradero. Así, la historia de Elías se convirtió en un faro de esperanza para el mundo entero, demostrando que no importa cuán lejos hayamos huido o cuántas veces hayamos fallado, siempre habrá un amanecer esperándonos para recordarnos que el perdón es la fuerza más poderosa del universo. Si te gustó esta historia, te invito a leer este libro, link en la descripción.